fíjese bien, tan baja de la policía que tenía el pueblo de Judá. Personas que estaban, hermanos, pervirtiendo el derecho, abominaban el juicio, edificaban con sangre y con injusticia. La situación no era fácil, hermanos, en aquel entonces. No era nada fácil. Para este entonces, cuando Tiglat-Pileser había venido por ayuda, se había llevado cautivos a muchos de los sirios y junto con ellos también, hermanos, y lo vimos en las sesiones pasadas, a el pueblo del norte, los de Israel. Ahora bien, después de que muere Acaz, entra su hijo como rey. El rey de Acaz había muerto ahora, el rey Acaz había muerto, y ahora tenemos como rey a Ezequías. Ezequías, hermanos, todo lo contrario a su padre. Ezequías fue un buen hombre. Comparado a su padre, hermanos, fue totalmente lo opuesto. En el libro de Segundo de Reyes, si usted tiene tiempo, yo le sugiero que usted vea por ahí la historia del rey Ezequías en el capítulo 18, 19. Está un pasaje muy, muy precioso de la vida de Ezequías. También lo encontramos, hermanos, en el libro de Segundo de Crónicas, comenzando en el versículo capítulo 29, 30, 31, 32, todavía del libro de Segundo de Crónicas. Quiero simplemente resaltar varias cosas. Por ejemplo, dice así en el versículo 3 del capítulo 29 de Segundo de Crónicas: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir los sacerdotes y los levitas y reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Fíjese cómo Ezequías, hermanos, en su humildad reconoció el pecado de sus padres, pero también, hermanos, quiso hacer una reforma y lo logró, una reforma religiosa en el cual el templo se volvió a abrir. Y todo el capítulo 29 describe, hermanos, cómo vuelven otra vez, hermanos, a organizar el sacerdocio, los levitas, y vuelven otra vez el sistema sacrificial que se acostumbraba en aquel tiempo. Vuelven otra vez a levantar las ofrendas y, hermanos, una santificación que hubo en el pueblo, entre los levitas, entre los sacerdotes, pero sobre todo también en el culto religioso a Jehová. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas, que Ezequías, hermanos, quiere celebrar la Pascua, y no solamente la celebra en Judá, pero también manda unas cartas haciendo una convocatoria a todos aquellos que habían quedado, hermanos, esparcidos después de que Asiria había tomado a Israel. Habían quedado por ahí algunos cuantos judíos todavía en el reino, de lo que quedó del reino del norte. Así que les manda unas cartas invitándoles que se vengan al sur a Judá y que celebren la Pascua. Gracias a Dios, dice el versículo 11 del capítulo 30, con todo esto algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y llegaron a Jerusalén, hermanos, y se quedaron ahí para celebrar la Pascua. Ezequías, hermanos, hizo muy buenas cosas. Dice el capítulo 31 de Segunda de Crónicas, el versículo 21, para resumir la vida de Ezequías, dice así: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Qué bonita frase, hermanos, la última que cité: buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Si tan solo su padre hubiera hecho esto, hermanos, se hubiera evitado muchos problemas. Si tan solo su padre hubiera hecho caso al mensaje del profeta Isaías, hermanos, otra historia estuviéramos contando. Hermanos míos,
¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer en nuestra vida para ser prosperados? Aquí se nos está dando una receta práctica, no es el tema del día de hoy, pero quiero simplemente añadirla por ahí. Dice, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Muchas veces nosotros buscamos a Dios, pero no lo hacemos de todo corazón, y por eso es que la prosperidad no viene a nuestra vida. Y no estoy hablando de una prosperidad material, yo estoy hablando de una prosperidad del alma. Dice, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Estamos hablando de Ezequías. Pero curioso el caso, hermanos, que a pesar de esta prosperidad que tenía, a pesar de buscar a su Dios, a pesar de hacerlo de todo corazón, pasamos al siguiente versículo, en el siguiente capítulo, y se nos da, hermanos, algo muy interesante. Dice así: después de estas cosas y de esta fidelidad, fíjense bien, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Hermanos queridos, el hecho de que nosotros vivamos una vida fiel al Señor, el hecho de que nosotros estemos buscando a Dios de todo corazón, el hecho de que tengamos una prosperidad en nuestra alma, estamos bien con Dios, tenemos una paz, tenemos una buena familia, estamos yendo a la iglesia, sentimos la presencia de Dios, eso no indica, hermanos, que problemas no vayan a venir a nuestra vida. Después de todo lo bueno que hizo Ezequías, se le presentó un problema muy grande, hermanos, y fue que Sennacherib, el rey de los asirios, nuevamente, vamos a proyectarlo en nuestra mente como si fuera Irán, porque esa es la región. Ya Tiglat-Pileser, obviamente, pues había muerto. Ahora tenemos a un sucesor de él, llamado Sennacherib. Vino y acampó, hermanos míos, con la intención de conquistar Judá también. Qué triste. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esto causó mucha preocupación en Ezequías. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él se levantó y habló, hermanos, al corazón del pueblo, al corazón de sus capitanes de guerra, los reunió a todos y les dijo en el versículo 7 del capítulo 32 estas palabras: esforzados y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más que nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Tenemos, hermanos, aquí a un rey que conocía al Señor, conocía que a pesar de las tribulaciones, conocía que a pesar de las tentaciones, de los problemas, las vicisitudes que pasaban, Dios todavía estaba en su trono sentado. Era una persona de mucha fe, hermanos, y qué ejemplo es esto para nuestra vida. Sin embargo, hermanos míos, Sennacherib no se quedó quieto. Fíjese lo que le dice Sennacherib. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis era una ciudad fortificada, hermanos, de Judá, dice, con todas sus fuerzas envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Fíjense lo que les dice. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros a resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solar solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y con otras muchas y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Y todo esto, hermanos, lo hizo
con el afán de espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Hermanos míos, esto hasta cierta forma o hasta cierta parte era cierto. Asiria se había levantado como una potencia mundial y habían tomado, hermanos, todo lo que estaba a su alcance, incluso al pueblo del norte, Israel. Y ahora tenemos acá, hermanos, que lo está sitiando a Judá. ¿Qué van a hacer ahora los hermanos de Judá? ¿Qué va a hacer ahora Ezequías? Y miren lo que hace en el versículo 20, se nos dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Hermanos, muchas veces, así como lo hizo Ezequías y lo hizo Amós, no hay otra forma, hermanos, de resolver las cuestiones, más que simple y sencillamente mirar hacia arriba. Vemos hacia adelante, no vemos hacia dónde ir, vemos hacia atrás y tampoco es una opción. Vemos hacia los lados y no hay quien nos ayude. Y no nos queda otra más que mirar hacia arriba. La situación, hermanos, estaba muy complicada. Y entonces Isaías, hermanos, viene otra vez. Ahora ya no con su padre, con Acaz, pero viene con Ezequías. Y le dice: vamos a orar. Oremos. Oremos al cielo, oremos al Señor por una liberación, para que el Señor nos ayude. Y miren, hermanos, el resultado de esta oración, versículo 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Un ángel, hermanos, intervino de parte de Dios. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrado en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y les dio reposo por todos lados. Hermanos, cuando la situación parece que no tiene remedio, es cuando nosotros podemos voltear hacia el cielo y buscar al Señor. Y Él, hermanos, va a hacer una obra grande. Después, no voy a irme a la enfermedad de Ezequías, su oración y su muerte. Usted lo podrá ver después. Porque quiero regresar, hermanos, a Miqueas. Fíjate que yo creo que hasta cierto punto Miqueas tuvo éxito, hermanos, en su ministerio. Porque dentro de sus declaraciones, hermanos, hay ciertas palabras proféticas que dice, por ejemplo, dice así, versículo 2 del capítulo 6 de Miqueas: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, y te redimí, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcáis la justicia de Jehová. Lo que está diciendo aquí, hermanos, Miqueas, lo ha dicho Dios a través de Miqueas, haciéndole decir: oye, ¿no te acuerdas que yo fui quien te salvé? Yo soy tu Dios. Todas estas bendiciones que yo te he dado, te di la salvación, te di aquel trabajo, te di aquella esposa, aquel esposo, te di tus hijos. ¿Por qué estás pagando así a Dios? ¿Por qué estás actuando de esa forma? Dice el versículo 6 del capítulo 6 de Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Adoraré y adoraré al Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Versículo 8 dice: oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que pide el Señor, hermanos. Fíjate bien: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante su Dios. Cuando Miqueas estuvo predicando esto, yo creo que el pueblo todavía no estaba haciendo caso a estas palabras. Estaban bajo el reinado de Acaz. Y esto era precisamente, hermanos, lo que ellos estaban faltando. No había justicia, no había misericordia y no se estaban humillando ante su Dios.
La voz de Jehová